Imaginemos, por un momento, intentar controlar el comportamiento súper impredecible de un paciente durante una crisis clínica. Algo que de por sí ya es, digamos, bastante tenso en persona. Exacto, muy tenso. Pero ahora imaginemos hacer eso mismo, o sea, enviando instrucciones hiperespecíficas a través de un audífono a un padre que probablemente está aterrado. Sí, claro. Y todo esto a miles de kilómetros de distancia, dependiendo de una conexión de Wi-Fi, que pues puede ser inestable. Creo que cualquiera que nos escuche diría que esto suena a una receta para un desastre absoluto, ¿no? Como una negligencia clínica a punto de ocurrir. Y sin embargo, esa es la realidad diaria de miles de intervenciones hoy en día. Fíjate que es un entorno que desafía por completo todo lo que tradicionalmente, asociamos con el control médico presencial. Totalmente. Y justamente de eso trata nuestra exploración detallada de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento operativo extremadamente minucioso. Es el módulo 5, titulado Telehealth de Brilus, Ajá. que en esencia es un manual técnico, paso a paso, sobre cómo implementar terapias de análisis de comportamiento aplicado, o sea, la famosa terapia ABA. Sí, el estándar de oro para el autismo y otros trastornos, claro. Exacto. Y nos detalla cómo supervisar a los profesionales de manera remota. Entonces, la misión de este análisis a fondo es desempacar las tuercas y tornillos de cómo la tecnología está reconfigurando la terapia conductual. Queremos entender cómo es humanamente posible mantener ese rigor clínico a través de una pantalla. Porque hay un estigma fuerte ahí, ¿verdad? Muchísimo. Queremos desmitificar esa noción tan arraigada en quienes buscan estos servicios de que la distancia física equivale automáticamente a un servicio de segunda categoría. Claro. Y para arrancar, creo que el punto de partida para desmantelar esa idea preconcebida aparece literal en la primera página de nuestra fuente de hoy. Ujú. El documento establece de entrada que la supervisión y la terapia por telehealth, o sea, a distancia, no es una solución temporal. No es un parche que quedó flotando desde la pandemia, digamos. ¿Qué es lo que mucha gente asume? Exacto. O sea, es una práctica formal, muy estructurada y, súper importante, validada por el BACB. A ver, antes de avanzar con eso, el documento menciona estas siglas constantemente. Para la audiencia que tal vez no maneja esta jerga a diario, ¿qué significa exactamente el BACB en este contexto? Ah, claro. Es el Behavior Analyst Certification Board, o sea, la Junta Internacional que certifica a los analistas de comportamiento. Y lo que la fuente subraya aquí es que esta junta no solo aprueba el modelo remoto, sino que la evidencia empírica que manejan demuestra que, cuando se siguen los protocolos al pie de la letra, los resultados clínicos son idénticos. Idénticos a los presenciales. Idénticos a los de una intervención en persona. O sea, no hay pérdida de eficacia por usar un medio tecnológico. ¡Wow! Afirmar que no hay pérdida de eficacia es una declaración bastante audaz, la verdad. Y yo, al leer esto, sentía que para entender cómo se sostiene esa afirmación, primero hay que observar la estructura de poder y supervisión que plantean. La dinámica de roles. Exactamente. El documento divide muy claramente la dinámica entre dos actores principales. Por un lado, tenemos al IBT, que es el técnico o el terapeuta conductual. Esta es la persona que está físicamente en la habitación con el paciente implementando las estrategias, jugando con el niño, etc. Sí. Y por otro lado, tenemos al supervisor remoto, que típicamente es un BCBA, que está viéndolo todo. Así es. Y la labor de ese BCBA, que es un analista de comportamiento ya con certificación de junta y nivel de maestría, es diseñar y vigilar todo el plan. Pero para que esa vigilancia funcione realmente a distancia, el manual de Brilus detalla dos modalidades súper específicas de supervisión. Ajá, la directa y la indirecta. Exacto. La primera es la supervisión indirecta. En esta fase, ojo, el cliente no está presente. Ya. O sea, es un espacio puramente analítico donde el terapeuta y el supervisor se sientan, digamos, frente a sus pantallas a revisar gráficos de progreso, ajustar los planes y discutir toda la teoría detrás del caso. Es como, a ver, haciendo una analogía con los deportes, es equivalente a revisar la cinta de video un lunes después del partido. Totalmente. O sea, analizan qué jugadas funcionaron y cuáles fracasaron, pero sin la presión del reloj corriendo en el campo.
Esa analogía deportiva, la verdad, encaja perfectamente para explicar la segunda modalidad también, que es la supervisión directa. Aquí, el supervisor sí se conecta en vivo. Generalmente usan una plataforma clínica, el documento menciona HiRASMOS. Ujú, la plataforma principal. Exacto. Y observa al terapeuta trabajar con el paciente en tiempo real. Y hay una aclaración filosófica muy importante en el manual aquí. El propósito de esta observación no es actuar como una especie de gran hermano o punitivo. O sea, no están ahí para regañar al terapeuta. Para nada. El analista no está ahí con un bolígrafo rojo buscando fallas para penalizar. El objetivo central siempre es refinar la intervención en el momento exacto para beneficiar al paciente. Sí. Entonces, siguiendo con el tema de los deportes, esta supervisión directa sería el equivalente al coordinador ofensivo que se siente en la cabina superior del estadio, ¿no? Ándale, exacto. Tiene una vista panorámica de todo el campo de juego. Una vista que el mariscal de campo, que está ahí abajo, en medio de todos los bloqueos y los golpes, pues simplemente no puede tener. Es una excelente forma de verlo. Pero claro, para que esa vista panorámica sea útil, el campo de visión tiene que ser perfecto. Y a mí como conductora que lee muchos manuales técnicos, me sorprendió muchísimo el nivel de exigencia con la cámara en esta fuente. Uy, sí, son súper estrictos. O sea, no basta con poner una laptop en la mesa y ya. No. Digamos, la coreografía visual es innegociable. El manual exige explícitamente que la cámara capture el cuerpo completo del paciente, el cuerpo completo del terapeuta, todos los materiales educativos que estén sobre la mesa y el espacio interactivo entre ellos. Pero a ver, yo me pregunto, y seguro quienes nos escuchan también, ¿por qué tanta rigidez con un simple ángulo de cámara? O sea, ¿qué cambia clínicamente si el supervisor solo ve los rostros de ambos conversando como en una videollamada normal? Pues cambia absolutamente todo el análisis conductual. La terapia ABA, o sea, se basa en la contingencia. Eso significa antecedente, comportamiento y consecuencia. Ok. Imagínate esto. Si el niño repentinamente tira los materiales al suelo, el analista en la pantalla necesita saber qué ocurrió exactamente 3 segundos antes. El terapeuta movió su mano hacia el niño de forma brusca. Se cayó un lápiz de la mesa y lo asustó. Ah, claro. Si la cámara solo enfoca las caras, el supervisor pierde por completo el antecedente. Y sin ese contexto visual completo, es literalmente imposible saber por qué ocurrió el comportamiento. Y por lo tanto es imposible corregirlo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Esa visión integral, entonces, es lo que, digamos, democratiza la calidad del servicio. Entender este despliegue técnico explica por qué Brillus invierte tanto en este modelo, porque permite que, no sé, un terapeuta que vive en una zona súper rural tenga acceso a la mentoría de un experto internacional de primer nivel. Exactamente, rompe las barreras geográficas. Pero, y aquí es donde me surge una duda inmensa sobre la ejecución pura y dura. ¿El supervisor está en la pantalla viendo el panorama completo? No. Detecta un error y necesita corregirlo en el instante. Un entrenador normal pediría un tiempo fuera, detendría el juego y van a la banca. Sí. Pero aquí, o sea, no se puede simplemente ponerle pausa al comportamiento de un niño de 4 años que está en plena sesión. Definitivamente no. Entonces, ¿cómo se comunican el supervisor y el terapeuta sin que la sesión colapse por completo? Bueno, esto se hace mediante una danza de retroalimentación en vivo que tiene que ser extremadamente sutil. El manual detalla un protocolo donde las instrucciones que el supervisor da a través del auricular del terapeuta deben ser quirúrgicas. Quirúrgicas, me gusta la palabra. Sí, porque son solo frases cortas, directas, enfocadas totalmente en la acción. Instrucciones como refuerza ahora, o espera 3 segundos antes de hablar, Ya. o reduce el nivel de ayuda física. O sea, nada de análisis teóricos largos ni discursos motivacionales en ese momento. Cero interferencia innecesaria. La instrucción debe ser un estímulo rápido. Y del mismo modo, la respuesta del terapeuta debe ser casi fantasmal. Fantasmal. Sí, o sea, un sí apenas perceptible. O preferiblemente implementar el cambio en su lenguaje corporal de inmediato sin emitir ningún solo sonido. Wow. Si el supervisor necesita hacer una observación más profunda o debatir algo teórico, la instrucción estricta del manual es tomar notas en silencio y guardarlas para el debriefing, o sea, para la supervisión indirecta posterior.
El principio rector aquí es que el cliente ni siquiera debe notar que esa comunicación remota está ocurriendo. Es que fíjate, es muy fácil escribir en un manual que la comunicación debe ser indetectable, pero la realidad clínica, la vida real, es caótica. Muy caótica. Imaginemos la perspectiva de un paciente neurodivergente que tal vez tiene dificultades para procesar las señales sociales. Está en medio de una actividad súper intensa con sus bloques y de repente nota que el adulto frente a él se queda con la mirada vacía, escuchando algo en un auricular o empieza a susurrar la palabra sí a la nada. Sí, suena raro. ¿No se convierte esto en un estímulo increíblemente distractor que, pues, compite con la terapia misma? Es un riesgo completamente real, y justamente por eso el entrenamiento del terapeuta es tan exhaustivo. Dominar esta habilidad de procesar información auditiva de un auricular por un lado, mientras mantienes el contacto visual, la sonrisa, la conexión súper lúdica con un niño, Requiere muchísima concentración. requiere una disociación cognitiva tremenda, la verdad. Es una habilidad que toma semanas de práctica para perfeccionar. Y de hecho el manual reconoce la fragilidad de esta conexión, especialmente cuando entra en juego la tecnología que siempre falla. Ese es el punto de quiebre. Porque mira, por más que el terapeuta domine esta danza de la retroalimentación, la señal de Wi-Fi no tiene ningún entrenamiento clínico. Totalmente de acuerdo. Si la plataforma principal falla, la fuente menciona que usan Microsoft Teams como un respaldo para el chat. Si el video se congela, pues ajustan la cámara. Pero ¿qué pasa cuando la conexión colapsa por completo en medio de un berrinche terrible o una intervención que es crucial? Ujú. O sea, ¿no roza esto la negligencia remota? El dejar al terapeuta, repentinamente sin su red de seguridad clínica. Pues mira, ese es probablemente el dilema ético y logístico más grande de todo el telehealth. Pero la respuesta del manual es tajante y, a mi parecer, profundamente humana. ¿Qué dicen? Establece una regla de oro que es insalvable. Dice, si la conexión se cae, no dejes de trabajar con el cliente. O sea, la sesión continúa como si nada hubiera pasado. Exacto, porque esa prioridad revela toda la filosofía del modelo de Brilus. La tecnología es simplemente el vehículo de entrega. Es secundaria. La intervención humana en vivo siempre tiene supremacía. Claro. El terapeuta debe ignorar esa pantalla negra, enfocarse en la contingencia conductual del paciente, manejar la situación con su entrenamiento base, que para eso está, y solo documentar el fallo técnico en las bitácoras una vez que la sesión haya concluido formalmente. O sea, no se pone en pausa el progreso humano por un fallo de un servidor. Esa priorización me parece fundamental para mantener la confianza en el proceso. Pero bueno, hasta este punto hemos examinado cómo funciona la vigilancia a distancia, ¿no? Así es. El terapeuta está con el niño físicamente y el supervisor está, pues, digamos, en la nube. Ajá, flotando ahí. Exacto. Pero la segunda mitad de este módulo cambia las reglas del juego de una manera radical, porque elimina al intermediario físico. Completamente. Entramos al terreno del telehealth directo. Aquí el analista o terapeuta está atrapado dentro de la pantalla y el paciente está en su hogar, físicamente acompañado únicamente por sus padres. Y ese cambio de roles altera todo el ecosistema de la intervención. Lo primero que el manual deja, meridianamente claro, es que este formato directo no es, digamos, un derecho universal. ¿A qué te refieres? Es un privilegio clínico, con criterios de elegibilidad sumamente restrictivos. No todos pueden tomar esta modalidad. Es decir, la tecnología tiene un límite clínico estricto. ¿Cuáles serían las barreras de entrada para probar este formato? Bueno, para que un caso sea aprobado para telehealth directo, el paciente debe poseer ciertos prerequisitos conductuales muy claros. Por ejemplo, debe poder sostener la atención hacia una pantalla por periodos funcionales. Claro, lógico. Y debe comprender y acatar instrucciones emitidas a través de un altavoz. Pero fíjate que los descalificadores son aún más rigurosos. A ver. Si el paciente presenta un historial de agresión severa, ya sea hacia sí mismo o hacia otras personas, o si muestra, digamos, una intolerancia reactiva a los dispositivos electrónicos. Que intente romper la tablet, por ejemplo. Exacto. O si requiere lo que en ABA se llama prompting físico constante, o sea, que un adulto guíe físicamente todos sus movimientos de manera continua. Si pasa eso, el modelo virtual queda absolutamente descartado. O sea, no se puede forzar un cuadrado en un agujero redondo solo por conveniencia logística de la clínica. Exactamente. No se arriesga la calidad clínica. Sin embargo, si el paciente sí cumple con los criterios, entonces entra en juego la variable más impredecible y para mí fascinante de todo el documento.
el rol del padre o el tutor legal en el hogar. Uf, me imagino. Y aquí ocurre una reconfiguración psicológica enorme. El adulto en casa asume el rol de facilitador físico. Ya. Está allí para garantizar la seguridad, mover la cámara si el niño se desplaza o entregar un premio tangible, no sé, como un juguete. Pero la instrucción central del documento es inamovible. El clínico que está en la pantalla es quien dirige la terapia. Nadie más. Sabes, al analizar esto, a mí me resulta súper similar a dirigir una compleja obra de teatro experimental, pero mediante Zoom. Uy, me encanta esa comparación. ¿Verdad? El terapeuta en la pantalla asume el papel del director creativo. Es la persona que tiene el guión clínico en la mano, entiende el arco narrativo de la sesión, sabe cuándo hay que generar tensión y cuándo hay que relajarla. Ajá, ujú. Y el padre de familia, en cambio, tiene que abandonar temporalmente su rol natural, ese rol de cuidador instintivo, para convertirse en el tramoyista. En el asistente de escenario. Exacto. Que solo debe mover la utilería o intervenir físicamente en el momento exacto en que el director se lo indica, ni antes ni después. Es que esa metáfora captura perfectamente la fricción estructural de este modelo. Porque si el padre cruza esa línea invisible y, digamos, comienza a actuar como el terapeuta primario, o sea, tomando decisiones impulsivas sobre cuándo entregar un premio o repitiendo las instrucciones de la pantalla con su propia voz, el rigor metodológico del modelo ABA simplemente se desmorona. Pero a ver, pedirle a un familiar, a una madre o a un padre que actúe como un robot clínico suena casi a ciencia ficción. Es dificilísimo. Un padre reacciona con emoción, reacciona con instinto de protección, no con precisión científica. Si el niño empieza a frustrarse durante un ejercicio difícil, pues el instinto visceral del padre será abrazarlo inmediatamente, ayudarlo a terminar la tarea o simplemente decirle, ya, mi amor, ya no lo hagas. Claro, es lo natural. Entonces, ¿cómo logra el clínico a distancia evitar que este instinto parental arruine la contingencia conductual de la sesión? Ese es, sin duda, el mayor desafío del telehealth directo. Y la respuesta del documento radica en el uso de instrucciones hiperespecíficas. Ok. El clínico no puede permitirse la vaguedad en absoluto. Si el terapeuta desde la pantalla le dice al padre simplemente, ayúdelo con el rompecabezas, esa instrucción fracasa. Es muy abierta. Exacto. Deja un océano de interpretación. El padre podría hacer la pieza él mismo por el niño, o podría darle una pista verbal confusa. Y ahí se pierde el control de la variable humana por completo. Por eso, el manual dicta que la instrucción debe ser direccional y casi anatómica, te diría. El terapeuta debe decir con voz firme, pero calmada, Ajá. señora, tome la mano derecha de su hijo con suavidad y guíelo físicamente a tocar el bloque azul. ¡Wow! O, en lugar de decir prémielo, la orden debe ser, entréguele el juguete ahora mismo y dígale muy buen trabajo con un tono alegre. Es un nivel de detalle impresionante. Y el porqué de este nivel extremo de microgestión resulta súper revelador, porque el aprendizaje conductual requiere contingencias claras. Si el padre emite una instrucción confusa, el niño va a reaccionar a esa confusión, no a la tarea original que quería el terapeuta. Exactamente. Entonces, para que el profesional en la pantalla pueda controlar el comportamiento del paciente, primero tiene que controlar el comportamiento del padre. Es una cadena de mando absoluto. Así es. Pero ¿qué ocurre cuando el entorno físico se vuelve hostil? El manual tiene una sección sobre manejo de crisis a través de la pantalla que, te lo juro, parece un manual de desactivación de explosivos. Sí, es intenso. Es un protocolo de contingencia fascinante porque asume desde el día 1 que las cosas van a salir mal en algún momento. ¡Claro! Si el paciente se altera y comienza a golpear el iPad o la laptop, el terapeuta no puede entrar en pánico. Su directriz para el padre debe ser automática. Tome el dispositivo y aléjelo 1 metro fuera de su alcance. Rápido y claro. O si el niño intenta tapar la lente de la cámara, la instrucción no es, dígale que no lo haga, sino, mueva suavemente la mano de su hijo hacia abajo. ¿Sabes que hay una contingencia en esa sección que me pareció particularmente empática, dentro de toda esta rigidez técnica? ¿Cuál? Si el niño se aleja de la zona de trabajo frustrado, el terapeuta le indica al padre, textualmente dice algo como, vamos a reducir las exigencias, siéntese en el suelo y simplemente juegue con él sin pedirle nada por 3 minutos. Ujú. E incluso si el niño llega a un punto donde solo llora al ver el dispositivo, la instrucción final es contundente. Terminemos la sesión de hoy aquí. Sí, eso es clave.
Se establece un límite súper claro para proteger la relación terapéutica por encima de las horas facturables o el cumplir con la agenda. Totalmente. Y mira, para proyectar ese nivel de autoridad, de empatía y de claridad direccional, el entorno visual del propio terapeuta remoto tiene que ser impecable. Ah, sí, el setup de la oficina. El documento impone reglas estrictas sobre el setup de quien transmite. No es para nada aceptable dar terapia desde, no sé, el sofá de una sala compartida donde pasa el perro o la gente. Ni de broma. Se exige un fondo completamente neutral, una pared lisa que no compita por la atención visual del niño. O sea, el terapeuta debe convertirse literalmente en un lienzo en blanco. Exactamente. Además, requieran iluminación frontal para que cada microexpresión facial del profesional sea legible a través del video, ¿no? Ya. El espacio debe ser completamente privado, a puerta cerrada. Y exigen el uso de auriculares con micrófono direccional para garantizar la confidencialidad médica de lo que dice la familia del otro lado. Cualquier interferencia de fondo rompe por completo la ilusión de la presencia clínica. Es que al procesar todo esto, la iluminación, las instrucciones anatómicas al padre, el manejo de la crisis del niño y aparte la lectura de datos, a mí me surge una conclusión abrumadora como analista de este texto. La carga cognitiva requerida para el profesional es masiva. Es brutal. Ya no están simplemente ejecutando estrategias para moldear el desarrollo neurológico de un niño. No. Simultáneamente, en tiempo real, están moldeando, evaluando y corrigiendo el comportamiento de un adulto estresado, todo a través de ese cuello de botella que es una conexión a Internet. Sí. Realizar dos terapias radicalmente distintas al mismo tiempo. Es un malabarismo clínico extremo, de verdad. Y para sostener ese nivel de complejidad sin perder el rigor, la documentación debe ser obsesiva. El manual exige que cada interacción remota se registre en algo llamado notas SAUP. SAUP es otro término que se lee constantemente en entornos médicos. Para quienes nos acompañan y no son del área de la salud, ¿en qué consisten exactamente estas notas aplicadas a este formato virtual? Bueno, SAUP es un acrónimo. Significa subjetivo, objetivo, evaluación y plan. En un entorno tradicional, presencial, el componente objetivo, digamos, documenta cuántas veces el paciente completó una tarea. ¿Ok? Pero en el telehealth, ese componente debe expandirse muchísimo. Ahora el terapeuta debe registrar detalladamente si, por ejemplo, hubo interrupciones de Wi-Fi. ¡Wow! O si el entorno en el hogar presentaba estímulos auditivos perjudiciales, como la licuadora sonando. O si hubo demoras en la latencia del video. Porque todo esto afecta la validez de los datos que se están tomando. Claro, son variables ambientales, pero digitales. Exacto. Además, el protocolo incluye reglas de escalamiento muy estrictas. Es básicamente cuándo levantar la mano y pedir auxilio al supervisor general, ¿no? Precisamente. Si el profesional remoto nota que el comportamiento del paciente se vuelve, digamos, inmanejable a través de la pantalla, o detecta que el nivel de estrés del padre está llegando a un punto de quiebre donde ya no puede seguir las instrucciones de seguridad, el terapeuta debe detener la intervención y escalar el caso al BCBA inmediatamente. El sistema reconoce, de forma muy humilde, que hay un límite a lo que se puede lograr mediante comandos verbales a distancia. Entonces, dando un paso atrás y observando todo este andamiaje tecnológico, comunicacional y humano que plantea Brilus, ¿qué nos dice esto sobre el estado actual de la ciencia conductual? ¿Cuál crees que es la síntesis de todo este esfuerzo monumental? Mira, el documento de Brillius tiene una sección final de reflexiones que, la verdad, encapsula el mecanismo subyacente de todo este fenómeno. Establecen un principio rector. El telesalud transforma de manera radical el cómo, pero jamás altera el qué ni el por qué. Me encanta esa frase. ¿Sí? O sea, cambia dramáticamente cómo te comunicas con un familiar, cómo posicionas una lente y cómo entregas el servicio. Pero la responsabilidad ética de aplicar los principios científicos del aprendizaje, de recolectar datos verídicos y de proteger la integridad del paciente se mantiene intacta. Han reconfigurado las herramientas, pero el rigor de la disciplina permanece inamovible. Claro, el destino es exactamente el mismo, solo que hemos rediseñado la nave espacial para llegar ahí. Exacto, muy bien dicho. De desgranar estas fuentes, es que el modelo remoto no es para nada una versión diluida o de baja calidad de la terapia presencial. Al contrario, exige una coreografía tan precisa que en muchos sentidos requiere profesionales aún más agudos. Sí, más preparados, diría yo.
Totalmente. Desde la logística espacial, de prever dónde va a estar una cámara, hasta esa empatía táctica tan necesaria para guiar las manos de una madre frustrada con absoluta precisión quirúrgica. Todo este sistema exige una coordinación que resulta fascinante de analizar. Es que fuerzan al clínico a evolucionar. O sea, ya no basta con dominar la teoría del comportamiento. Ahora deben ser expertos en comunicación en crisis, directores de escena y solucionadores de problemas tecnológicos en fracciones de segundo. Lo cual, fíjate, nos deja frente a una incógnita monumental sobre el futuro. Una idea para que nuestra audiencia pueda reflexionar una vez que esta exploración detallada termine. A ver, Si empezamos hablando de cómo el ambiente súper estéril del consultorio tradicional ha sido reemplazado por el caos de una sala de estar, pero mediada por una pantalla. Y si hoy, con todo y las caídas de Internet y los problemas técnicos, estamos logrando entrenar a mentes neurodivergentes para que formen vínculos terapéuticos genuinos, aprendan habilidades críticas para la vida y confíen, sobre todo, en un ser humano a través de un panel de cristal, ¿cómo moldeará esto la psicología social de las próximas décadas? Qué buena pregunta. Si el aprendizaje más profundo y la conexión emocional pueden, de alguna manera, codificarse en píxeles y en sonido direccional, ¿no estamos acaso redefiniendo los cimientos mismos de lo que significa la presencia humana en el cuidado y la sanación? Porque, tal vez, la cercanía física ya no sea el único vehículo válido para tocar la mente humana. sin duda alguna, es un cambio de paradigma total. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en las entrañas de este manual, hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima.